¿Cómo se escribe un guión? ¿Tiene diferencias con el teatro? ¿Se necesita algún programa en especial? Estas son algunas de las preguntas que voy a intentar responder en este video y te voy a explicar cuáles son las reglas básicas para escribir guión. Lo primero que tenés que saber del guión es que se trata de un texto que no tiene un fin literario. El guión no está destinado para ser leído por el público, sino que es una suerte de receta, un plan, una expresión de deseo de cómo queremos ver una película. Cuando la película se termina de filmar, de editar y se estrena, el guión es descartable. Ese texto, como texto, ya no sirve. Y este aspecto es muy importante para tener en cuenta cuando escribimos guión, porque tiene sentido en función de las reglas que implican su escritura. ¿A qué me refiero con esto? Cuando pensamos en un guión cinematográfico o de una serie o de cualquier producción audiovisual, el texto está describiendo imágenes. En ese sentido, en un guión no puede aparecer una descripción de nada que no se vea o se escuche. No podemos describir los sentimientos de un personaje, no podemos describir lo que piensa un personaje en términos literarios. Tenemos que dar cuenta de esa situación a partir de imágenes, sonidos o recursos que tengan que ver con la imagen y el sonido. Entonces, para escribir un guión, la primera regla como fundamental, y esto sí es una ley, es que tienen que estar escritos en tercera persona y en tiempo presente. Esas son las reglas que para mí se aplican a todos los guiones y a todas las estéticas cinematográficas que existen en términos de escritura de guión, y las que voy a describir después pueden variar un poco según la estética de cada guionista, pero el hecho de que estén escritos en tercera persona y en presente es fundamental. Sí es importante que también le podamos aportar a esas descripciones, que en definitiva lo que es el guión es una receta de descripciones, sí que le podamos aportar algo del matiz o de la personalidad o de la particularidad de esa descripción, que dé cuenta de algo más que solamente la acción que estamos viendo. Doy un ejemplo básico. Si yo quiero describir en un guión a un personaje que está comiendo, puedo decir: Carlos, 45 años, almuerza en su cocina. Y eso es una descripción válida, está perfecto, está en tercera persona y está en presente. Ahora también puedo decir: la mano arrugada de Carlos, 45 años, sostiene un tenedor que da vueltas sobre un plato vacío en una cocina de un monoambiente. Esa descripción obviamente sigue siendo en tercera persona, sigue siendo descriptiva, sigue teniendo el tiempo presente, pero hay algo más particular respecto a la acción concreta. Podemos decir mucho solamente describiendo lo correcto. Antes de seguir, te invito a que te suscribas a este canal, que le des like al video y que me sigas en todas mis redes sociales. Y ahora sí, algunas cuestiones técnicas básicas de la escritura de guión. Primero, los guiones se dividen en escenas. ¿Qué es una escena? Es una situación que se caracteriza por tener una unidad de tiempo y espacio. Entonces, si un personaje, por ejemplo este Carlos que estaba en su monoambiente comiendo, después sale a la calle y espera un colectivo, una escena es la cocina, otra escena es la parada de colectivo. ¿Por qué? Porque son espacios y tiempos distintos. En cuanto el personaje cambia de espacio o hay una elipsis y pasamos a otro momento de la acción, hay otra escena. ¿Y cómo nos damos cuenta de ese cambio de escena, de espacio y de tiempo? A partir de los encabezados. Cada escena tiene su respectivo encabezado que consta de la siguiente estructura: interior o exterior, le escribimos como int o ext, si es un interior o si es un exterior. Después describimos ese espacio: casa Carlos, monoambiente Carlos, parada de colectivo, barrio Carlos, así como medio a lo Tarzán, más o menos 3 o 4 palabras que definan ese espacio en el que está sucediendo la acción. Y por último, día o noche. Segunda regla básica: normalmente los guiones están escritos en la tipografía Coder New, que es la tipografía típica de máquina de escribir, que es una tipografía medio fea, pero es la tradicional y la estándar de los guiones, y en general es en tamaño 12. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta es el tema de los diálogos. Los diálogos aparecen en los guiones con el nombre del personaje, el diálogo, el texto que dice ese personaje, y aparece tanto nombre de personaje y diálogo centrados en la página. El texto va a estar, todo lo que es la parte de la descripción, va a estar
a lo largo de toda la página, digamos, de margen a margen, y los diálogos deberían estar centrados. Idealmente todo el texto debería estar justificado, incluso los diálogos, y deberíamos simplemente modificar los márgenes de esos diálogos. Pero bueno, eso también queda en la comodidad de cada uno, también depende mucho del programa que uses, y esta sería una de las primeras preguntas del video. No hay un programa específico para escribir guión. Toda la vida yo escribí en Word o en cualquier aplicación o programa de texto, pero hay programas específicos de guión, y el más famoso es uno que se llama Final Draft, que se los voy a dejar acá abajo por si les interesa, que es un programa que ya tiene muchos de estos seteos armados, entonces simplemente con algunas teclas podemos pasar a escribir en formato diálogo y volver a escribir en formato descripción, sin tener que estar modificando los márgenes, y eso es súper cómodo. El tema es que estos programas suelen tener una suscripción paga, o suelen ser programas más técnicos, entonces si nunca escribiste guión, te recomiendo que avances con Word, que en la práctica es algo que la mayoría de quienes escribimos usamos. Otra cosa clave para escribir guión: cada vez que aparece un personaje por primera vez, tenemos que describirlo brevemente y decir cuántos años tiene. Esto es una marca que le sirve mucho al que va a hacer el casting, para saber la edad del personaje y para saber más o menos qué tipo de estructura física estamos buscando. La edad se pone entre paréntesis y con números. Después, con respecto a la estructura de una ficción clásica, hay un montón de textos y libros que analizan en profundidad cómo es la correcta organización de un drama, que se los voy a recomendar en este video ya que estamos, que son, por ejemplo, el guión de McKee, el guión de Seinfeld, cómo escribir un drama de la Joseiri. Son todos libros dedicados al estudio particular de la narración de historias de ficción clásicas. Obviamente esa estructura es la clásica aristotélica de los 3 actos, inicio, nudo y desenlace, organizado con distintos nombres y obviamente con un montón más de matices que esa estructura clásica, pero básicamente esa sería la estructura clásica de un guión. Así que si les interesa la cuestión de la estructura dramática y cómo ir presentando personajes, sus conflictos, sus obstáculos y cómo el clímax, el tercer acto, como las cuestiones más narrativas, les recomiendo que lean estos libros. Sirve mucho tener noción de esos conceptos, porque a la hora de salir, como les decía recién, a la hora de no respetar esas reglas, es más fácil hacerlo sabiendo y conociéndolas que simplemente ignorarlas. Otra pregunta que hice al inicio del video es: ¿qué diferencia hay con el texto de teatro? El texto de teatro es bastante similar al del guión en el sentido en el que es descriptivo, que tiene descripción en texto y diálogos, pero en general el teatro, cuando está destinado a publicarse y a ser leído, es teatro de texto. Teatro en donde predomina en su mayoría el texto de los personajes y en donde casi todo el conflicto se da a partir de ese diálogo. Por eso, en ese sentido, el texto del guión cinematográfico es distinto, porque no siempre el diálogo es el protagonista en los guiones cinematográficos. Obviamente hay otro tipo de obras de teatro, textos de obra de teatro que no dependen únicamente del diálogo, pero en su mayoría el teatro que se publica es ese. Bueno, este fue un pantallazo bastante general, apurado y básico de la escritura del guión, pero creo que con estas reglas básicas uno ya puede lanzarse a escribir sin ningún problema y probar y escribir y tratar de soltar la mano con esta técnica que no es literaria, sí es cinematográfica y al mismo tiempo no es la película, sino que es una expresión de deseo de cómo imaginamos esa película. Espero que les haya servido. Si les gustó y si quieren que siga hablando de guión, tengo un montón para hablar, así que me avisan acá abajo en los comentarios si quieren que hable más de estructura dramática, que analice películas desde el guión, que veamos casos así de análisis en el canal. Me avisan, que a mí me encanta. Vuelvo a recordarles que se suscriban al canal, que le den like al video, me sigan en las redes sociales y como siempre nos vemos en el próximo video en Bibliotácora.